recibiendo en primer lugar una palabra mientras estaba sentado aquí. Probablemente, y claro, cuando hay una palabra así no es necesariamente una palabra general para todos. Quizás a veces el Señor trae una palabra para una, dos, tres personas. Pero siento una palabra de que algunas personas están atravesando por algún tipo de situación. Esto lo hemos compartido antes, pero he sentido fuertemente en esta mañana compartirlo. Estás atravesando por algún tipo de situación, algún tipo de dolor, sufrimiento, una situación difícil. Yo creo y siento muy fuertemente del Señor que Dios está haciendo algo contigo en medio de ese proceso, que Dios te está preparando, te está procesando de alguna manera. Así como hablábamos semanas atrás sobre José, cómo el Señor fue llevando la cosa que duró años y fue difícil. Yo no sé cómo transmitir esto, porque no quiero que parezca como esas palabras motivacionales. No soy de ese tipo de persona y ustedes me conocen. Pero siento en mi corazón que hay un proceso que tú estás atravesando, que Dios no te ha abandonado, Dios está ahí, Él está haciendo algo. Y aunque no veamos a Dios en un momento, en un tramo del camino, no quiere decir que Él se ha ido. Dios sigue estando contigo. Dios sigue amándote. Dios sigue teniendo buenos planes contigo. Él sigue siendo el Dios fiel, el Dios misericordioso. Nosotros no creemos en Dios, no seguimos a Dios solamente cuando las cosas nos van bien. También cuando hay dificultades, nosotros seguimos confiando en Dios. Sabemos que aunque las nubes se pongan oscuras, detrás de esas nubes todavía el sol sigue brillando. El sol no se ha destruido, no se ha desbaratado, no ha dejado su resplandor. Dios sigue estando ahí en su trono. Él no se ha movido de su trono. Y hay cosas que uno no las entiende en el momento, pero muchas veces las vamos a entender después. Dios está contigo. No tires la toalla. En estos días he escuchado lamentablemente sucesos de personas, suicidios. Bueno, todos hemos sido partícipes de esto, de estas noticias, dentro del país, fuera del país, cerca de nosotros, lejos de nosotros. Y son personas que por una razón u otra han perdido la esperanza, han perdido la fe. Hay elementos químicos envueltos, hay enfermedades reales envueltas. Pero también yo sé que el enemigo se mete en un momento de fragilidad, en un momento de debilidad. El enemigo se mete, él no tiene misericordia. Y el enemigo aprovecha cualquier fragilidad nuestra, como cuando Jesús estaba ayunando, que en un momento de hambre, de necesidad, le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y te voy a dar todo esto. El enemigo no tiene misericordia. Por eso mantente firme, agarrado de Dios, manteniendo tu fe en Dios, aunque ahora no lo veas, aunque ahora tú tires el grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no te ha desamparado. Él está haciendo algo por encima de tus circunstancias. Así que Dios está contigo. Recibe esta palabra. No abandones, no tires la toalla. Sigue creyendo en Dios. Como decía Job, aunque Él me matare, yo seguiré esperando en Él. Sigue confiando en Dios. Esa es la palabra que tengo para algunos. La palabra, el mensaje, la enseñanza que he sentido para este día está conectada con lo que hablábamos el domingo pasado y hemos estado hablando acerca de la fe. Cómo la fe mueve montañas, cómo la fe es la llave para abrir esa puerta del poder de Dios, de lo sobrenatural, de que lo imposible se haga posible, de que traigamos el futuro al presente. La fe es la clave, esa fe sin dudar. Ahora, como complemento a esto, he visto que en muchos casos la fe se mueve de una manera inusual, o más bien Dios se mueve muchas veces de una manera inusual. Por eso
he titulado a esta palabra la fe y lo inusual de Dios. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, se habla del profeta Elías. El profeta Elías que le había dicho al rey de Israel, rey del norte, a Acab, que no iba a llover sino por su palabra. Y entonces Dios le dijo en el versículo 2 de Primera de Reyes 17, que vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Vino una palabra de Jehová. Hemos dicho que nuestra fe se sustenta en lo que Dios está diciendo. Nuestra fe no es autosugestión, dijimos. Nuestra fe no es manipulación. Nuestra fe no es un decretar, no es un afirmar. La fe viene de Dios. La fe viene de una palabra de Dios. La fe viene de nuestra confianza en el carácter de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios. Ahí está anclada nuestra fe. Entonces Dios le dijo a Elías: ve, escóndete, vete allí al arroyo de Querib. Y dice el versículo 4: beberás del arroyo y yo he mandado. ¿Yo he qué? Yo he mandado. Dios había mandado. ¿A quién? A los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado. Hermano, Dios preside. Dios está por encima de todo. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de la creación. Todo lo que existe le pertenece a Él. Nosotros no dependemos meramente de un gobierno de turno, de una empresa, de una autoridad, de un jefe. Nosotros dependemos de Dios, de una autoridad que está mucho más alta que cualquier autoridad terrenal o espiritual. No importa que sean demonios, que sean principados, potestades, huestes. Dios está por encima de toda autoridad en el universo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue. Porque también la palabra de Dios, sazonada con fe, tiene que ir acompañada de obediencia. Él fue, él obedeció. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y yo creo que este es un círculo que se va a ir dando de fortalecimiento en la medida que nosotros estamos conectados con Dios, oímos a Dios, vemos a Dios, obedecemos a Dios. Nuestra fe se va a ir aumentando. Oímos, creemos, obedecemos, actuamos. Nuestra fe se va a ir aumentando. La fe nuestra va a ir creciendo. Pero si cada vez que Dios te habla no obedeces, entonces la fe va a ir menguando. Y no solamente la fe, sino la vida espiritual, la fortaleza de uno va a ir menguando, como dice Jesús en Mateo capítulo 7, de aquel hombre que oyó y obedeció, y aquel hombre que oyó y no obedeció. Pero ese es otro mensaje. La fe entonces se sostiene en la palabra de Dios. Por eso esa palabra tiene que ser obedecida. Y dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo no sé mucho de animales, pero los cuervos comen de todo. Los cuervos devoran lo que sea. Y lo inusual, lo raro, lo contra la lógica y lógico es que tú le mandes comida a una persona a través de un cuervo que coma de todo. Y ahí la palabra pan no significa específicamente el pan que nosotros conocemos de la harina, del trigo, sino cualquier tipo de alimento, pero también le traían carne. Cosa ilógica, cosa inusual, cosa que uno dice, pero espérate. O sea, es como que una persona sea reconocida, ultra reconocida como ladrón. Y que alguien te diga: mira, te voy a mandar esos 10,000 pesos con fulano de tal.
Dice, espérate, o sea, mándamelo con otra gente. Habiendo tantos medios, ¿cómo tú me lo vas a mandar a través de esa persona? O sea, los cuervos que comen de todo, cosa podrida, animal, de todo. Entonces me va a mandar la comida con los cuervos. No se la van a comer en el camino. Son de las cosas inusuales que Dios hace muchas veces para ayudarnos a esforzar, a estirar nuestra fe. Entonces, dice que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego otra vez palabra de Jehová diciendo, otra vez vino la palabra de Dios. Qué bueno cuando uno puede estar conectado con Dios y qué bueno cuando Dios nos está hablando. Qué bueno, como decíamos en el domingo pasado, cada vez que uno tiene que tomar una decisión, que Dios nos habla, que Dios nos guía, con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, dónde me voy a mudar, qué proyecto voy a hacer, qué vehículo voy a comprar, si voy a comprar tal cosa, si voy a hacer este negocio. Qué bueno cuando uno es dirigido por Dios siempre, que uno está conectado con Dios y uno se toma el tiempo para escuchar a Dios y luego seguir esas indicaciones de Dios. Eso es lo que necesitamos, estar conectados con Dios. Y le dijo el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden. Ahorita le había dado una orden a los cuervos y ahora le estaba dando una orden a una mujer viuda que te sustente. Digo, pero a una mujer viuda. Las viudas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eran objeto de que los demás la sustentaran, que se quedaban sin recursos porque el esposo ya no las estaba manteniendo. Y muchas veces eran dejadas así a la deriva. Y aún en el Nuevo Testamento se habla de que atendamos a las viudas. Claro, en el día de hoy hay muchas viudas ricas, ¿verdad?, que ya no necesitan esa atención. Se casan con un millonario, se muere el millonario y se quedaron ricachonas. Pero sí, hay viudas también, hay viudas que merecen atención. La picardía de este pueblo. Imagínense que le digan a Elías que una viuda, una mujer que necesita, es como que te digan a ti, mira, te va a sustentar una persona de esas familias que vive en esos barrios bien pobrecitos, con casa de cartón a orilla del río, en una pobreza extrema, que me va a sostener ese tipo de personas. Como yo esperaría que me sostuviera un ricachón, un millonario, una persona de buena posición, pero no una persona pobrecita. Lo inusual de Dios. Entonces él se levantó y se fue. Otra vez, obediencia a lo que Dios está diciendo. Si Dios te habla, obedécelo. Y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Parece como que ahí fue sintiendo más la palabra de Dios, la conexión, el impulso, y la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y a veces Dios nos coloca en situaciones y Dios prueba nuestra fe también. Y esta mujer estaba siendo ahora también probada y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo pan hecho, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A mí me hubiera gustado conocer un poco la historia de esta mujer, el trasfondo de esta mujer, lo que estaba pasando esta mujer, pero por lo que ella está diciendo, parece que esta mujer había perdido la esperanza de vivir. Había llegado a unos niveles tan bajos de pobreza, de necesidad de recursos, que ya se había entregado.
había tirado la toalla, sentía que no tenía futuro. Me imagino que hasta debía estar un poco deprimida, un poco decaída. Ya voy a hacer esta última comidita, esta última tortilla para mi hijo y para mí, para comérnosla y para dejarnos morir. Una situación muy triste, muy lamentable. Ella estaba en las últimas. Había llegado al fondo, pero Dios le tenía una sorpresa. Ella estaba tocando fondo, pero Dios tenía un plan con esa mujer. A veces pensamos que porque estamos en lo más profundo del pozo, que ya todo se acabó. Quiero decir, no se ha acabado. Hasta que Dios no diga se acabó, no se ha acabado. No importa que el diablo ponga en tu mente se acabó, ya, esto se embromó, ya ese divorcio es inminente, esta enfermedad te comió, este asunto financiero ya no hay solución. No importa las voces que el diablo ponga en tu mente, hasta que Dios no diga se acabó, no se ha acabado. Dios es quien tiene la última palabra en tu vida, no el diablo, no tus circunstancias, no tus depresiones, no tu situación. Quien tiene la última palabra es Dios. Y Dios le tenía una gran sorpresa para una mujer que ya había llegado al final de sus expectativas, al final de su fe, al final de su esperanza. Y fíjense lo que le dice Elías en el versículo 13. Le dijo, no tengas temor. Y eso Dios te dice hoy a ti, no tengas temor, no tengas temor. Tú ves como que estás descendiendo, y aún allá abajo Dios te pide algo que tú dices, pero Dios mío, ¿y qué es lo que tú me estás pidiendo? No tengas temor. Dios te dice hoy, no tengas temor. Dios está haciendo algo nuevo. En el desierto que tú ves, Dios está haciendo camino. En el desierto que tú ves, Dios está abriendo un río. Cosas que uno ni se imagina. No tengas temor. Sigue hacia adelante agarrado, agarrada de la palabra de Dios. Agarrado de Dios, porque Dios está contigo y Él no te soltará. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Sí, está bien. Ve, prepara el pan. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. ¿Qué iba a hacer esta mujer con el instinto de conservación? En un momento dado con su hijo, teniendo una última comidita. ¿Qué iba a hacer esta mujer? A veces uno tiene el último recurso y Dios te dice, dalo, entrégalo. Y lo que uno no sabe es que hay un manantial, una chorrera, una catarata de bendiciones que vienen por aquí cuando uno entrega lo que Dios le ha pedido. Que a veces es una tontería, que a veces es algo insignificante, pero que uno está aferrado a eso, apegado a eso. Porque Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. Dios, el Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando uno actúa en temor, uno echa fuera la fe, uno aniquila la fe. Cuando uno actúa con confianza, cuando uno obedece, entonces la fe se robustece, la fe se alimenta. Elías le dijo, ve, hazme a mí primero y no te preocupes. La harina no escaseará, ni el aceite cesará. Entonces ella fue, versículo 15, e hizo, otra vez, fe
y obediencia. Palabra de Dios, fe y obediencia van a traer los resultados a nuestras vidas. Hermanos, si nos acostumbráramos a obedecer lo que Dios nos dice, comenzando con la obediencia aquí a la palabra escrita, la palabra clara, y después a lo que Dios nos habla en el corazón. Si nos acostumbráramos a obedecer lo que Dios nos dice, siempre obedeciendo en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, nosotros vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver la gloria de Dios. Nuestra fe se va a robustecer y vamos a fructificar. Ella fue e hizo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Que me sustente una viuda, que me sustente unos cuervos. A veces las soluciones de Dios son inusuales. A veces la ayuda que Dios envía viene de donde menos nosotros la estamos esperando. A veces una palabra de Dios viene no a través del líder, del pastor, del profeta, del apóstol que tú estás esperando, sino a veces viene de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu suegro, de tu suegra, de tus padres. Viene de un hermanito, una hermanita de la iglesia y tú estás esperando la gran revelación a través del hombre, la mujer de Dios. Y alguien ahí te da la palabra que es la palabra que Dios está enviando para ti. Personas insignificantes, sin abolengo, sin grandeza, sin reconocimiento. Yo digo que por eso debemos estar siempre abiertos al mover de Dios, siempre abiertos al actuar de Dios. Por tanto, abramos nuestros ojos y seamos sensibles a lo que Dios podría estarnos trayendo de una manera inusual. Estemos abiertos, porque cuando uno quiere ver, uno ve. Cuando uno tiene los ojos abiertos, cualquier cosa puede ministrarte, cualquier mensaje, aunque no sea un mensaje cristiano, Dios puede hablarte. Cualquier acción puede despertar tu espíritu. Lo que necesitamos es estar abiertos, porque Dios quiere hacer cosas en ti y a través de ti. ¿Cómo Dios lo quiere hacer? ¿Qué podría estar impidiendo a Dios en mi vida, o que yo vea a Dios en mi vida? Que yo vea los planes de Dios, la bendición de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección que Dios me quiere dar. ¿Qué podría impedirme a mí ver a Dios en cualquier persona, en cualquier detalle, en cualquier circunstancia? Probablemente orgullo, como decía aquel hombre Naamán, un hombre general sirio, leproso, que cuando fue a la tierra de Israel, el profeta Eliseo le dijo: ve y báñate en el Jordán. Lo mandó a bañar y él dijo: pero allá en Siria los ríos Abana y Farfar no son mejores que este. Una actitud, digamos, orgullosa. Pero ¿y cómo este que me va a hablar a mí? ¿Cómo este que me va a sustentar a mí? Una pobre viuda que me va a sustentar. No. Yo no soy gente de esa. Y a veces el orgullo se convierte en un obstáculo, en un impedimento para nosotros recibir de Dios a través de cualquier persona. O la duda. También la duda puede ser un obstáculo cuando uno levanta cuestionamientos. Cuervos que me van a sustentar, una viuda que me va a sustentar, una persona que vive aquí me va. No. La duda impide. O tener nuestros propios paradigmas, nuestras propias formas de cómo es que Dios obra, a través de quién es que Dios obra. Por eso uno ve las personas hoy en día moviéndose de aquí para allá, buscando a un profeta, a un apóstol, alguien que le dé una palabra. Y quizás la palabra está ahí al lado tuyo, quizás duerme contigo.
Ese instrumento de Dios duerme contigo y es quien te está diciendo la palabra. Pero tú necesitas ir a un profeta para que el profeta te diga lo que tu esposo, tu esposa o tu hijo o tu compañera, tu familia te está diciendo hace rato, y necesita dar un viaje y pagar un pasaje y dar una ofrenda para que el profeta te diga lo mismo que ya un hermanito de la iglesia te dijo. Sin menospreciar esos ministros, esas ministras, claro, sin menospreciar que Dios los usa poderosamente. Lo que estoy enfatizando es el punto de que estemos abiertos, de que no tengamos esos paradigmas que nos van a encerrar y nos van a impedir recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Naamán decía, cuando llegó a donde Eliseo, que Eliseo ni siquiera salió de su casa, le mandó decir, vete a bañar 7 veces al río Jordán. Él dijo, ¿qué va a hacer? Yo pensaba que él iba a salir, que iba a hablar conmigo, que iba a levantar sus brazos al cielo, iba a poner su mano sobre mí. Él tenía ya su forma en la cual Dios lo iba a sanar. Y eso se constituyó en un impedimento temporal, gracias a Dios, momentáneo para él. O por ejemplo, cuando le dijo Felipe a Natanael, mira, encontramos al Mesías, encontramos al Cristo, encontramos al enviado de Dios. Dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Parece que había un prejuicio. Los judíos, por ejemplo, tenían su paradigma, esperaban un Mesías guerrero, poderoso, fuerte, el libertador. Sin embargo, Jesús vino de una manera humilde, sencilla, mansa. Y muchas veces nos cerramos a ese mover de Dios porque estamos pensando en la forma específica en que Dios va a actuar. Y Naamán se iba ya, y se iba sin su milagro. Iba ya camino a su casa, a su tierra, enojado, frustrado. Por poco se pierde su milagro, si no es que aquellos siervos le dicen, pero mi señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo más difícil, usted no lo hubiera hecho, venga, haga esto. Y él fue humildemente y recibió su milagro. Quiero decirte, hermano, que Dios muchas veces actúa de manera ilógica, extraña a nosotros. Son cosas a veces inesperadas, son cosas inusuales. Por ejemplo, cuando Jesús estaba con esa multitud de miles y miles de personas, que apareció un niño con 5 panes y 2 peces. El Señor multiplicó esos panes y peces y alimentó a toda una multitud. La mentalidad de los apóstoles es, bueno, nosotros tenemos 200 denarios, pero ni siquiera esto da denario dinero. O sea, tenemos, pongan ustedes 10,000 pesos, pero con 10,000 pesos eso no va a dar para comprarle alimento, comprar pan para toda esta multitud, porque dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que probablemente ahí quizás había una multitud de 15 a 20,000 personas. Y con 5 panes y 2 peces el Señor los alimentó. O aquella muchachita que estaba en la casa de este hombre Naamán. Ella fue quien le dijo, vaya mi señor. No, le dijo a la esposa, dígale a mi señor que vaya donde el profeta. Esa muchachita, la que estaba trabajando en la casa, la muchachita de los oficios, que había sido traída desde Palestina, ahora fue la mensajera, el vocero que Dios usó para que Naamán se moviera con toda su comitiva hacia Israel y que fuera sano. Una muchachita fue quien dio la palabra. Samuel, un profeta de Dios, cuando fue a elegir el nuevo rey de Israel, cuando llamó a los hijos de Isaí, todos eran, bueno, principalmente uno, el más alto, el mayor, alto o hermoso, y Samuel dijo, este debe ser. Sin embargo, Dios le dijo, no, ese no es, porque yo no miro como mira el hombre mira a lo exterior, yo miro al corazón. Y David ni siquiera estaba ahí.
lo inusual de Dios, cómo Dios se mueve. Y Dios eligió a David como rey, o a Gedeón, pobre, el menor de su casa, y Dios lo eligió como el libertador también. O aún dice la Biblia, los 12 apóstoles, que eran personas sin letras, eran personas del vulgo. Y Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, lo que se considera como nada, personas sin importancia. Dios te ha elegido a ti. Dios te ha elegido y te está levantando, te va a usar para su gloria. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu pasado. Hermanos, una de las sorpresas me la he llevado yo. Yo vengo del mundo de la música. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a ser pastor de una iglesia, que yo iba a ser predicador, que yo iba a enseñar la palabra de Dios? Nadie me iba a decir eso a mí. Sin embargo, Dios coge lo que no es para Él glorificarse. Por eso no mires a tu parecer, no mires tu pasado, no mires tu familia, no mires tu trasfondo. Dios te ha escogido tal y como eres, con tu trasfondo, con las necesidades, con los temas familiares. Dios te ha escogido. Lo vil del mundo, a nosotros nos escogió Dios para Él glorificarse. Así que a través de ti, a través de mí, Dios se va a glorificar. Dios nos va a usar. Dios te ha elegido. Dios hace cosas inusuales. Lo ideal sería que hubiera llamado como pastor de esta iglesia a una persona con 3 doctorados, con tantas licenciaturas, pero no, me eligió a mí, un músico, un pianista. A mí fue que me eligió para ser pastor por su gracia. Así yo no puedo decir, no, lo que sucede era que yo era una persona muy estudiada, muy conocida. No, por su gracia Dios te elige a ti y Dios te usa a ti. Así mismo como usó a Pedro, como usó a Pablo, como usó a todos los demás, a los discípulos, a David, a Gedeón, a todos, a esa muchachita de Naamán. Dios nos quiere usar a nosotros. Y por eso a veces esto se requiere de más fe. Porque obviamente si aquí viene un gran profeta de Dios y te da una palabra, tú tienes toda la fe para creerla. Pero si es uno de los de nosotros, un sencillito, una sencillita que te da la palabra, la misma palabra, uno como que no le pone tanta fe. Tú ves, porque uno como que está esperando el vaso, la persona, el instrumento, para uno valorar y añadirle fe, porque eso me lo dijo fulano. No, hermanos. Estemos abiertos, porque Dios se mueve de una manera inusual muchas veces. Por eso necesitamos más fe. Ah, sí, que me van a enviar esos 10,000 pesos a través de una persona que tiene un trasfondo de coger lo que no es de él. Bueno, uno necesita más fe para eso, ¿verdad? Que si te lo envía a través de una persona muy responsable. Que los cuervos son los que me van a alimentar, que una viuda es la que me va a alimentar. Uno necesita más fe, más apertura de nuestra parte, porque a nuestra vista, nuestra apreciación es lo menos esperado, lo menos lógico, es lo inusual. Pero eso da espacio a que Dios se glorifique todavía mucho más. Como con Gedeón, tenía que enfrentarse a un ejército de 135,000 personas. Y Dios les redujo su ejército de, creo que fueron 32,000, 22,000, se los redujo a 300 solamente. Eso es algo inexplicable. ¿Cómo eso puede hacerse? Cuando se haga, entonces no hay ninguna alternativa para uno decir que fui yo, no, ninguna alternativa, solamente Dios lo hizo. Cuando nosotros vemos este templo, decimos, solamente Dios lo hizo. Eso no fue cosa de nosotros, no fue cosa de que nos fajamos, eso fue cosa de Dios. Cuando suceden cosas así, para que la gloria, el reconocimiento, la honra sean de Él. Que dicho sea de paso, en estos tiempos, ya después de 4 o 5 años aquí en este lugar,
Yo me gozo cada vez que vuelvo a ver esas fotos de cuando nosotros nos mudamos, de cuando teníamos los cultos a raza aquí, que no era aquí sino allá abajo, sin paredes, solamente con columnas y vigas, que desde aquí uno podía ver hasta la Máximo Gómez y todavía mucho más, los camiones de la Kennedy, los camiones de la 27, todo se oía aquí. Y después cuando comenzamos a cerrar, me estaba acordando ahorita el eco, la repetición que había y cuántos líos teníamos. Sin embargo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha provisto, hermanos. Es lindo contar la historia, como yo he dicho antes, desde atrás hacia adelante. Es lindo contarla así porque ya lo pasamos. Pero lo duro es estar en el proceso. Por eso, si tú estás en el proceso, te quiero decir, sigue avanzando, no tires la toalla. Tu matrimonio se va a arreglar, tus finanzas se van a arreglar, tu salud se va a arreglar, te vas a sanar. Sigue caminando, sigue agarrado de Dios, que Dios está contigo. Bueno, quiero dar una palabra de advertencia aquí, porque es verdad, Dios se mueve de una manera muchas veces inusual, pero, y quiero dar una palabra de advertencia, pero ojalá que esta palabra de advertencia no les destruya todo lo que he dicho, porque hay personas en las iglesias que a veces tienen o un tornillito flojo o tienen algo. Y entonces todo lo de ellos es raro. Entonces todo lo de ellos es que Dios me dijo. Todo lo de ellos es que así es que yo siento hacerlo. Y que Dios me dijo así. Y que Dios me reveló así. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de conducta ni a ese tipo de personas. Hay personas que están fanatizadas, que son personas como que no viven aquí en esta tierra. Tienen probablemente lo que yo llamo un tornillo flojo o tienen un exceso de espiritualidad, si se pudiera llamar así, y en todo están viendo que Dios le dijo, que Dios no le dijo, que Dios lo mandó, que Dios que sé yo cuánto, y no, las cosas no se mueven de esa manera en el reino de Dios. Necesitamos esa cohesión, esa coherencia, esa conexión con Dios. Pero esto no es un asunto a lo loco, es un asunto guiados realmente por Dios. Porque generalmente las personas que actúan así, que tienen en su boca así, que un Dios me dijo, y si no, Dios te va a talar, y que Dios, hermanos, Dios no se mueve de esa manera. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder, un Dios misericordioso, y muchas veces se mueve de una manera inusual. Eso es verdad. Pero hay personas que abusan de eso. Incluso dice la Biblia, 1 Corintios 7, refiriéndose a la pareja, que cuando uno de los dos, dice, cuando alguien quiere ayunar, alguien quiere pasar tiempo aparte en oración, dice, háganlo esto de mutuo consentimiento. Esto no es que el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, va a decir, no, yo estoy en consagración, yo no voy a estar contigo, no voy a dormir contigo, no voy a tener relaciones contigo, yo estoy en consagración, yo estoy ayunando para Dios. No, eso no es así. Que Dios me dijo, no, eso no es así, eso no es que Dios te dijo, eso tiene que ser de mutuo consentimiento. Así que, añadiéndole el contrapeso a esta palabra, no cojamos, como que dice, el árbol por las ramas, como que dice. Bueno, eso. Por las hojas. Bueno, eso. No nos vayamos a los extremos, porque vuelvo y digo, hay personas que viven en un constante. Dios me dijo, el Señor me envió, el Señor me dirigió, yo siento del Señor, yo siento del Espíritu, yo creo que hay que ser en eso cuidadosos, ¿verdad? Hay personas o que tienen un tornillito flojo o que están un poco fanatizados. Ahora, vuelvo al mensaje, ¿verdad? Vuelvo al mensaje, porque no quiero que esto mine la fe. Dios obra muchísimas veces de manera inusual. Como dije, aún los judíos estaban esperando un rey todopoderoso, un rey libertador, un batallador. Sin embargo, vino Jesús
de manera humilde, nació en un establo con los animales, lo pusieron en un pesebre, en esa cajita donde comían los animales, y de una manera que chocó con los paradigmas de la gente de cómo lo estaba esperando, así él llegó. La verdad es que Dios tiene muchas veces una manera de actuar que es incomprensible para nosotros, que es inusual para nosotros. La lógica de Dios es diferente a la lógica nuestra. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El accionar de Dios muchas veces va a romper la lógica nuestra. Como dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 20, 25 al 27, que los gobernantes de las naciones se enseñorean, pero entre nosotros no será así. El modelo nuestro es un modelo diferente. Así que estemos abiertos a lo que Dios quiere traer. Estemos abiertos a la forma en que Dios te quiere usar. No importa que no tengas toda la trayectoria, todo el abolengo, todo el conocimiento. Dios te quiere usar a ti. Dios es especialista en usar personas que no son los que están allá arriba. Dios es especialista en usar herramientas que no son la esperada. Imagínense que Moisés con una vara dividió el mar rojo, que Sansón con una quijada de asno mató 1000 filisteos, que David con una honda y una piedra mató al gigante Goliat. Como dije ahorita, que Jesús alimentó miles con 5 panes y 2 peces, que Gedeón con 300 hombres se enfrentó y venció a un ejército de 135,000, que Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20, con el coro que puso a cantar y alabar a Dios, Dios le dio la victoria sobre los ejércitos enemigos. Y oigan lo que dice Segunda de Crónicas 32, cuando Ezequías estuvo siendo amenazado, creo que era por Senaquerib. Dice: porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. No necesitamos mucha gente, no necesitamos mucho conocimiento, no necesitamos muchos recursos. Dios lo puede hacer. Y me encanta este pasaje de 1 de Samuel 14, cuando Jonatán con su paje de armas entró al terreno de los filisteos y dijo: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil. Por eso yo decía, hermanos, este templo no lo íbamos a construir vendiendo pizza, pastelito y quipito. No lo íbamos a construir con eso. Pero este templo lo íbamos a construir con pizza, con pastelito y quipitos. Para Dios es lo mismo, hermanos. Para Dios es lo mismo. Ponte en las manos de Dios, tengamos fe en Dios, confiemos en Él, dependamos de Él y no en nuestros conocimientos, nuestros recursos, en lo que nuestros ojos ven. No nos apoyemos y dependamos de lo obvio, estemos abiertos a las sorpresas de Dios. Porque quién sabe de dónde que va a venir la respuesta. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo cuando el Señor nos dio el lugar que teníamos ahí enfrente, que duramos muchísimos años ahí. Hermanos, yo fui cuando una hermana, la hermana Catiurca, me dijo: mira, vamos a ir a tal lugar para ver si podemos conseguir ese sitio. Y dije: bueno, pero fui. Yo no diría que fui con fe ni que fui en obediencia, quizás fui por educación. Y ahí estaba el lugar que Dios nos tenía, lo que yo no me esperaba. Y nosotros, después que estábamos ahí buscando terreno, y el terreno estaba aquí al frente y no sabíamos que estaba aquí. Hermanos, Dios obra de una manera muchas veces inusual, que va en contra de nuestra razón, en contra de nuestra lógica. Yo creo que Dios nos quiere guiar.
Y aquí estoy terminando. Creo que Dios nos quiere guiar a esta iglesia, a ti, a tu familia. Nos quiere llevar a un nivel mayor de fe, a un mayor nivel de eficacia, de productividad, de milagros, de poder, de ver lo que Dios está trayendo en este tiempo. No importa como Abraham y Sara, que eran ya muy ancianos, muy viejos, casi de 100 años, y ella estéril para tener un hijo. Dios quiere hacer grandes cosas a través tuya y a través mío. Grandes cosas a través de nosotros. Ejercita tu fe, porque cosas que parecían imposibles, que son imposibles, Dios las va a hacer posibles. Yo no sé dónde tú estás ahora, con qué tú estás luchando, pero quiero decirte que Dios está por explotar algo grande en tu vida y en tu familia. Aguanta un chin más. Sigue sosteniéndote del Señor. Síguete agarrando de esa palabra de Dios. Y Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Mantén tus ojos abiertos a lo que Él va a hacer. Porque Él hace lo imposible posible. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas sus cargas. Él tiene, así es, tu futuro en sus manos. Sus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Él hace lo imposible posible. Créelo, créelo, porque es así. Donde hay desierto, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos.
Yo no sé si tú lo puedes ver. Probablemente no. Porque cuando uno está caminando por el valle de sombra de muerte, cuando uno está en la cruz, cuando uno está atravesando el Getsemaní, a veces es difícil ver. Y eso yo lo entiendo y Dios lo entiende. Como los dos que estaban caminando hacia Emaús, cuando Jesucristo había sido crucificado, ellos estaban cabizbajos y Jesucristo estaba ahí al lado de ellos y ellos no lo veían hasta después. No creo que Dios te exija, te pida que veas ahora, pero sí que creas, que confíes en Él, que Él es bueno, que Él sabe lo que hace, que tu vida está en sus manos y que la solución viene del cielo. Así como cuando Daniel oró, la solución viene del cielo. Y a veces hay oposición, pero la solución viene del cielo. Y yo veo que en tu vida, en tu familia, algo va a explotar, algo se va a manifestar, el poder de Dios va a venir. Por eso no tires la toalla, porque estás próximo ya a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Con la paciencia y la fe, dice la Biblia, nosotros alcanzamos las promesas. No importa que lo hayas intentado varias veces y has fracasado, sigue intentándolo. No tires la toalla. Sigue orando, sigue clamando, sigue dependiendo, sigue ayunando, sigue buscando el rostro de Dios. Y Dios, no yo, ¿quién soy yo? Dios te va a responder. Dios va a iluminar, va a clarear, va a amanecer en tu vida, va a pasar, va a pasar. Lo puedo ver, va a pasar. Y quizás algunos de los que están aquí que han pensado, pero es que Dios me dejó, que ya yo no siento su presencia. Olvídate, no estamos aquí por sentir, estamos aquí por fe, porque creemos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no, nosotros somos de los que seguimos avanzando y llegaremos, aunque sea arrastrándonos, pero llegaremos con el poder y la fuerza del Señor. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Ponte de pie y vamos a orar. Y abre tus ojos para ver. Así es. Abre tus ojos para ver lo que Dios va a hacer. Abre tus ojos, abre tus ojos. Cree en Dios. Yo soy eres Dios y harás. Eres mi Dios, Sí, y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Oh Jesús, abre los ojos a mis hermanos, Señor. Abre los ojos, Dios. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos. Que puedan ver lo que yo estoy viendo desde aquí. Me siento como guardando y respetando las distancias, como Eliseo, que le decía: Señor, abre los ojos a mi siervo, porque él podía ver y yo puedo ver cuando ya esa mujer viuda estaba ya tirando la toalla. Yo lo puedo ver, ya llegó a su final, tocó fondo ya. Y ahí estaba la sorpresa de Dios. Ahí estaba Gedeón escondiendo la comida. Y ahí estaba la sorpresa de Dios, que lo iba a usar a él. Ahí estaba el pueblo con la espada, entre la espada y la pared, con el mar delante y los egipcios detrás. Y ahí estaba la mano de Dios. Hermanos, yo lo puedo ver. Por eso sigue para adelante, hermano. Sigue para adelante. Que Dios está contigo. Sigue para adelante. La luz se va a ver. La luz se va a ver.
tú la vas a ver. Oh, si yo pudiera, yo mismo así abrir los ojos, pero eso es una obra de Dios. Padre, abre los ojos a tus hijos, a tus hijas. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos. Señor, aumenta nuestra fe para que nuestra fe esté anclada en ti, en tu bondad, tu palabra, tu carácter, tu amor, tu fidelidad, Señor. Que no dependemos de las circunstancias, dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Sostén mis hermanos, sosténlos, sosténlos. Ayúdales, ayúdales, Señor. Ayúdales, Señor, a continuar hacia adelante. Ayúdales, Señor. Fortaléceles, Señor. Guíales, guíales. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Yo lo sé. Y tú estás con nosotros. Yo lo sé, Señor. Gracias, Dios. Amén.